Asociación de la Prensa de Madrid presenta Maestros del Periodismo. Arrancamos la primera temporada de Maestros del Periodismo con nuestros primeros invitados, que son Juan Luis Cebrián. Un fuerte aplauso para Juan Luis Cebrián, por favor. Juan Luis Cebrián, por favor. Iñaki Gabilondo. Iñaki. Luis del Olmo. Donde queráis. Fernando Onega. Pura Ramos. Carmen Sarmiento. Carmen. Y Luis Ángel de la Viuda. Vaya, un aplauso por favor para ellos, de verdad, porque hoy posiblemente sí. Mientras sube Luis Ángel. Aquí una rampita, perfecto. Hoy sin duda, y lo hemos convocado así a los socios de la APM y a todo el mundo, hoy sin duda, más allá del podcast, más allá de que sea el director del podcast, más allá ellos son maestros del periodismo y efectivamente hoy la APM hace historia. Y está haciendo historia con este proyecto, que es una joya en sí y que contamos con la inmensa fortuna de que esté colaborado por la Fundación La Caixa. Así que nos da la bienvenida a este recinto y a este gran proyecto Isabel Fuentes, que es la directora de CaixaForum Madrid. Isabel, por favor, adelante. Pues muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Gracias, maestros, por este acto que ya es historia en sí mismo. Para nosotros, para la Fundación La Caixa, pues es una gran alegría, y para CaixaForum participar y colaborar con la Asociación de Prensa de Madrid otra vez en otro proyecto. Y en este especialmente porque al final estos, ahora comentábamos, se llaman podcasts, son estos registros sonoros tan estupendos y tan trascendentales, tan sencillos en el formato aparentemente, pero con tantísimo contenido. Al final cumplen dos funciones que son las que cumplen también los museos, que es conservar la historia y difundirla. Es decir, no podríamos estar más alineados con el propósito. Y además el reconocimiento, el dar a conocer y contribuir al reconocimiento de la labor del periodismo también es algo en lo que desde la Fundación La Caixa nos gusta arrimar el hombro. Con la Asociación de Prensa de Madrid lo hemos hecho en diversas ocasiones. En menos de una semana hemos tenido 3 actos en este sentido. La semana pasada hablamos del secreto profesional con FAPE. Ayer tuvimos un acto sobre periodismo de guerra con El País y hoy presentamos este hecho histórico, porque también lo es en sí mismo. Así que no podemos estar más contentos. Gracias, y aquí seguiremos colaborando de la mano de todos los periodistas para seguir
pues dando visibilidad a esta profesión tan imprescindible. Gracias a todos. Maestros. Gracias, Isabel. Bueno, tiene la palabra el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Juan Caño. Juan, adelante, por favor. Un aplauso para Juan. En primer lugar, desde luego, Isabel, muchísimas gracias por acogernos en vuestra casa. Marc, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Fundación La Caixa, que siempre ha colaborado con todos los proyectos que les hemos propuesto. También muchísimas gracias a quienes nos acompañan en este estrado, que son los verdaderos maestros del periodismo. Y lamento que no se encuentren, y me han pedido personalmente excusas por no poder venir porque se encuentran indispuestos, Luis María Ansón, José María Carrascal y Victoria Prego, que forman parte de esta primera tanda de podcast que hoy presentamos. También quiero agradecer a José Antonio Piñero, director de los podcasts, es un importante periodista radiofónico ya, es profesor de radio y de podcast en la Universidad San Pablo CEU y es el director de nuestros podcasts. Y a José Luis Martín, que está por ahí, que es también redactor de los podcasts. Enhorabuena a ellos por el trabajo realizado. Decía McLuhan que la mejor manera de entrar en el futuro es mirando por el retrovisor. Nosotros lo que hacemos con estos podcasts es desempañar los retrovisores para que todo el mundo que los escuche pueda beneficiarse del conocimiento que han tenido estos verdaderos maestros del periodismo de lo que ha ocurrido en España en los últimos años. Porque a la hora de seleccionar los componentes de esta primera tanda, os podréis preguntar cómo hemos hecho la selección. Pues ha sido de forma muy sencilla, por sugerencias de miembros de la Junta Directiva y bajo un único criterio, que solamente estuvieran aquellas periodistas que hubieran ejercido la profesión antes del inicio de la transición. Es decir, que hayan estado durante por lo menos medio siglo contando lo que ha ocurrido en España a través de los medios en los que ellos trabajaban, televisión, radio, prensa. En el momento actual que vivimos de desinformación y de desprestigio hasta cierto punto de los medios tradicionales de comunicación, el podcast es un medio que realmente revoluciona y que aporta una autenticidad que es un soplo de aire fresco en los convulsos momentos que vivimos actualmente. Para nosotros, en realidad, significa algo más. Significa que dentro de cada uno de los podcasts que hoy presentamos, dentro de cada uno de ellos, hay encapsulada una estrella del periodismo. Y esas estrellas, a partir de hoy, las lanzamos a la bóveda para que ocupen el puesto importante que les corresponde en el infinito cielo de la comunicación. Espero que los disfruten de la misma manera que nosotros hemos disfrutado preparándolos. Muchas gracias. Bueno, me siento el árbitro del Francia-Argentina ahora mismo, O sea, en efecto, el momento es importante. Que sea un formato podcast, ahora que veía a Iñaki decía cuando recogía su último premio Ondas, el de toda tu carrera, que no perdiéramos nunca, la gente ve la radio, esto ve la radio caliente, la radio viva, la información, ¿no? Quizá el formato podcast sea el más idóneo para algo así, porque efectivamente esto se podrá escuchar hoy, ya lo tenéis todo disponible, ahora hablamos de cómo y cuándo se puede escuchar esto. Si no se puede escuchar, la frontera es el idioma. Es decir, un podcast se puede escuchar por internet en todo el mundo y lo pueden escuchar hoy aquí y, como digo, en Argentina, que igual están para pocos trabajos periodísticos españoles.
Ya está publicado, como decimos, lo tenéis en la página web de la asociación, de la APM, apmadrid.es, ahí lo tenéis ya. Estará en las redes. Lo tenéis, los que seáis un poco cotillas de los agregadores que se llaman, ¿no?, de las plataformas, está en todos. Está en Spotify, está en iVoox, está en Apple Podcast, está en Amazon Music, está en todas. A mí me dicen hace años que una empresa de paquetería tendría podcast de la APM, pues también, ¿no?, estamos en Amazon. Y tenemos la exclusiva de ir publicando todas estas entrevistas editadas en 20 minutos, 30 minutos, en la plataforma de Caixa Forum Plus, con una ventana de unos 3-4 días, siempre tendréis ahí la exclusiva de estas entrevistas, en las que yo creo que voy a hablar poco más, porque es la idea. Si alguien ha cotillado ya el de Luis María Ansón, que es el primero, cuando la APM tiene la gentileza de a alguien como yo proponerle este proyecto, lo que tenía claro es que si queréis escuchar a alguien ya no es a mí, sino es a los protagonistas, a los maestros del periodismo que ahora habláis. Ahora os suelto la pelota, evidentemente. Porque, aparte, esto es lo que pasa, ¿no? Me lo decían muchos compañeros de la cadena SER, mi última empresa, esta semana, ¿no? Sabes que no vas a preguntar nada. Sabes que vas a soltar, es decir, que vas a dejar el micrófono y van a hablar ellos, ¿no? Lo tienes. Y sí, es muy posible que eso ocurra. A ver si no. Pero sí estoy convencido y soy de esa escuela de que sin preguntas, en ruedas de prensa sin preguntas, sin cobertura no hay periodismo. Y sin periodismo no hay democracia. Y sin democracia no estaríamos aquí los periodistas radiofónicos, que es mi caso. Y venimos de una época, y ahí sí lanzo ya el hilo, en la que no había preguntas. En las que si había preguntas, ojo con lo que preguntabas. Si contestabas a la respuesta de esa pregunta, ojo con lo que decías. Todos ellos empezaron por edad. Esto aquí tenéis por edad, todos comenzasteis en una época en la que ya sabemos que se acabó, pero que no sabíais que se iba a acabar y que teníais que estar bregando con ese tipo de relación periodística. Yo, si queréis, voy cediendo palabra, pero no sé. Juan Luis, nos has contado en el podcast, están todos grabados ya el podcast, están todos ya grabados, no sé, auténticas torturas con revistas publicadas y totalmente torturadas por la censura. Me imagino lo que fue fundar el país. Tienes un montón de lucha propia con la censura en los años 60 que empiezas, ¿no? Bueno, sí, lo que te refieres es que una revista que se llamaba Gentleman. Que era una especie de revista masculina, pero politizada, pues hicimos una entrevista con don Jaime de Borbón, el hermano mayor de don Juan, y entonces no le gustó al director general de prensa y dijo que no se podía publicar. Ya teníamos tirada la revista, entonces presentamos la revista con 8 o 10 páginas cortadas directamente, además que se veían, pasaba de la 20 a la 28 y se veía que se habían cortado las páginas. Lo cual fue peor para el Ministerio de Información que se presentara una revista, además que fue muchísima gente, me acuerdo de Miguel Boyer y gente así que estaba ya en la oposición, pues que se presentara una revista con menos páginas de las que tenía y además que claramente habían sido cortadas, ¿no? Luego la transición fue diferente porque es verdad que el país y Diario 16 y algún otro periódico, creo que el periódico también, desde luego Avui, salieron antes de que se hubiera transformado la ley, ¿no? Es decir, salimos a la calle con la ley de prensa del franquismo, que entre otras cosas obligaba a depositar los periódicos 10 horas antes de distribuirlos en el Ministerio de Información y Turismo. Y así lo hacíamos, o sea, teníamos que enviar. Nunca nos dijeron nada y además prácticamente pues era un acto casi formal, ¿no? Pero efectivamente había una lectura previa por parte del gobierno, ya muerto Franco, antes de la transición de los periódicos. Y sin embargo las amenazas no venían del Ministerio, vinieron de la Fiscalía General del Estado, de los Servicios de Información Militar,
en fin, de los poderes fácticos del anterior régimen, que efectivamente llevaron a cabo una persecución efectiva a muchos periodistas. A mí, pero no solo a mí. Recuerdo que Luis del Olmo me entrevistó una vez, que me detuvieron en la calle, me pusieron así con las manos y me acusaron de narcotraficante, que es una cosa que me encantó, ¿no? Pero en fin, yo creo que todos vivimos muchas historias. Has hecho maldades, ¿no? Se nos escapó en el podcast Iñaki, pues, Iñaki pasa como con Luis María Anson, el primero, que claro, a Luis María grabamos cerca de 4 horas y hemos evitado 30 minutos para el podcast, ¿no? Iñaki, nos contaste una batalla de militares en tu despacho en Sevilla que nos hizo mucha tal. Pero te recuerdo diciendo en varias entrevistas alguna vez que tú has llamado a la censura, que tú cogías el teléfono y te decían censura, sí, dígame, y tenías que contar pues qué podías publicar en la radio. Es que en caso, la radio tenía la particularidad de que no disfrutó de la oportunidad de emitir en libertad hasta el año 77, aunque habían brotado ya antes aquellas otras cosas, como Hora 25, que se llamaba un programa de cuestiones actuales, no un programa informativo, y que andaba caracoleando y por las fronteras de todas las cosas, ¿no? Pero antes de ese tiempo, en el tiempo al que yo me refería, en los años 60 y tantos, cuando yo estudié periodismo y luego estuve en Madrid una temporada, pues nosotros no podíamos dar información nacional, internacional ni nada, pero sí podíamos dar unos boletines de información local de deportes y de algunas noticias de tráfico y tal. Y esas se pasaban por censura por un procedimiento como el que digo. Había un teléfono al que llamábamos, eso lo he hecho yo, y lo hacíamos todos los días, Manolo Alcalá, y lo hacía José Joaquín Iriarte, y lo hacía Rafael de la Torre, y lo hacía... Llamamos Ministerio de Información y Turismo, buenos días, aquí Radio Madrid. ¿Me pone con censura? Por favor, un momento, sí. Censura, dígame, hola. No, le cuento lo que vamos a contar alguna mediodía, sí. ¿Un atraco en la calle? No. ¿Se comenzaron con celebrar las fiestas? Sí. ¿El Real Madrid ha fichado? Sí, porque se hacían unos pequeños resúmenes de noticias, de curiosidades locales y pasaban por censura, sí, en los años 60 y tantos. Luego ya. Y luego las cosas que sí que yo podía contar eran tremendas, que no es caso, porque hay mucha gente que tiene que contar cosas, fueran los atropellos que yo creo que no sé si se han vivido como los que se vivían en la radio. Se han vivido muy gordos, el Diario de Madrid, los que puede contar Juanito, los que están aquí, 80.000, ¿no? Pero los de la radio fueron impresionantes. Un día yo era director de Radio San Sebastián y entró una brigada de policías diciendo que teníamos que interrumpir la emisión porque se habían comprado unos coches Z en previsión de una manifestación que iba a haber un día 1 de mayo, los primeros coches Z de la policía, y cuando el coche 1 conectaba con el coche 2, le salía la cadena SER. Le salía Radio San Sebastián. Dice, a ver, coche 2. Y entonces llegaron a decirme, tiene usted que suprimir la emisión o cambiar la frecuencia. Dije, mire usted, la frecuencia la adjudica una cosa que se llama la Dirección General de Telecomunicaciones, se queda fijada en un cristal de cuarzo y eso no es una cosa que he decidido yo esta mañana. Pues me parece usted muy bien. Pues entonces queda suspendida la emisión. Y durante 3 días estuvimos sin emitir y por tanto sin poder tampoco difundir la publicidad de la que vivíamos, ni poder decir por antena por qué no estábamos emitiendo, porque estábamos perturbando la comunicación de los coches patrulla 1, 2. Con la radio, digamos, los movimientos eran de una insolencia escalofriante, y ahí yo podría contar algunas cosas de estas gordas, ¿no? No estaban en el capítulo de las grandes maniobras de acción censora porque no teníamos posibilidad ninguna de informar, pero se producían los asaltos, como digo, eso, lo de censura, digamos, eso lo he visto yo, lo he hecho yo en los años 63, 64, 65, cuando terminé periodismo y estuve en Madrid haciendo una temporada unas cosas. Fontán, Eugenio Fontán, era el director de la SER y su hermano Antonio Fontán era el director de periodismo en Pamplona, donde yo había estudiado, por eso él me introdujo ahí, ¿no? En ese tiempo, eso, censura, dígame, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Un poco chocante, pero así era. Luego ya no se atrevieron a tanto y hacían las cosas con mayores sutilezas, ¿no? En esa guerra entre los coches de la policía y las emisoras, hay que decir que ganaron las emisoras, porque nosotros, antes que tú, seguíamos la emisora de la policía para enterarnos de lo que ocurría. Sí, pero como no podíamos contar era igual que te enteraras, o sea que... No, pero te enterabas, por lo menos tú sabías lo que pasaba y donde había manifestaciones, por ejemplo, cuando llegaba la policía a disolver las manifestaciones, etc.
ha sido la policía, al final, la que tuvo que cambiar el modelo de comunicación entre ellos, porque estábamos informándonos de cómo se movía la policía. E igual que nos informábamos nosotros, se informaban los otros delincuentes, que eran los que iban a actuar de verdad e iban a ser perseguidos. Pero la emisora policía. estuvo cerrada, 3 días cerrada, Sí. sin pasar ni siquiera nada, sin nada. No hubo la más mínima compensación de nada, y yo fui uno por uno a todos los anunciantes de la radio a decirles que teníamos un pequeño problema y que no íbamos a poder emitir nada, como ellos ya notaban, ¿no? O sea, es un descaro, yo no he visto nada igual. Ahora se cuenta, y todo esto parece efectivamente de serie de televisión de muchas temporadas, pero hay que hacer memoria, sobre todo pensando en los jóvenes que escuchen un formato como el podcast, ¿no? Porque esta presentación será el prólogo de toda la temporada, de toda la serie que estamos publicando. Yo creo que los compañeros tienen un primer corte de cómo sonaba España hace más de 50 años. Por favor. Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. El bárbaro y criminal atentado se produjo en la calle de Claudio Coello, muy cerca del cruce con la de Maldonado, cuando el presidente del gobierno, después de asistir a la Santa Misa en la iglesia de los Padres Jesuitas, montó en su automóvil para iniciar la jornada de trabajo. Luis del Olmo, tú estabas esa mañana en Radio Nacional de España, ya estás presentando protagonistas, pero claro, la orden vertical de la dirección de ese momento es dejar de hablar. A mí cuando me comunica Jorge Arandes, Luis, mete música. Fíjate, mete música, ¿por qué? Yo estaba haciendo el programa Protagonistas en los estudios de Radio Nacional de España en Madrid. Dice, baja al despacho y yo te cuento. Mete música, baja al despacho y yo te lo cuento. Y allí Jorge Arandes me dijo lo que pasaba, ¿no? Teníamos... Más tarde tendrán nueva orden al cabo de 4 o 5 horas para reanudar al día siguiente el programa. Pero yo, uno de los momentos más tristes y más terribles que he pasado en las muchas horas de radio que he trabajado en Radio Nacional y en la COPE y en Onda Cero, fue aquel momento. Aquel momento que me hizo hablar con mi familia, hablar con mi mujer y decir, Merche, tenemos que irnos de España. Teníamos previsto irnos a Buenos Aires, porque los etarras tenían una obsesión, y así me lo contaron algunos etarras, tenían la obsesión de quitarme de en medio a mí. Yo tenía la manía de contar las historias de los etarras, historias sanguinarias, historias terribles, historias para no volver a vivir, ¿no? Pero a mí la radio y la policía y sobre todo los terroristas me invitaron a continuar, pasara lo que pasara. En Radio Nacional y luego en otras cadenas donde afortunadamente en la COPE y en Onda Cero tuve ocasión de dirigirme a los oyentes. A mí me recuerda estos espectadores que hay en este momento aquí, me recuerda la radio. Yo la radio la hacía cara al público y si no, no la hacía. Yo tenía necesidad de ver las caras que sonrieran cuando había que sonreír o que se callaran cuando había momentos terribles como estos, ¿no? Dentro de 4 días se va a recordar el asesinato de un policía de Barcelona, ¿no? Y lo vamos a recordar, y vamos a recordar a su esposa, y vamos a recordar a los hijos que eran chiquitines y ahora son ya mozos. La radio me ha proporcionado, como a todos los que estamos aquí, a la mayoría que hemos hecho radio, los momentos más hermosos de mi vida, y también los más peligrosos, y también los más duros. Yo quiero hacer un homenaje a mi compañera que cuando se dio cuenta de a lo que se iba a dedicar su marido, podía haber dicho, mira, ahí te quedas, ¿no? Continuó con Luis del Olmo y esta mujer que tengo aquí es uno de mis orgullos y uno de los porqués yo continué haciendo radio a pesar de que los terroristas etarras tenían ganas de quitarme de en medio, ¿no? Yo he pasado los momentos más felices de mi vida en la radio sabiendo que los etarras querían quitarme de en medio, pero aquella fuerza que me daba y aquella posibilidad de continuar
con 8 o 9 guardias que puso el gobierno para estar conmigo cuando estaba en Barcelona, cuando estaba en Roda de Bará, en Tarragona, cuando estaba haciendo un programa cerca de Murcia, etcétera, etcétera. Todos los que despiertan en ellos, los jóvenes que despiertan el amor a la radio, que elijan el amor a la radio, que puede estar en los periódicos o que puede estar en la televisión, pero que elijan la onda de radio. Tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda dos number one que en la radio escribieron las páginas más hermosas. Yo también las escribí, pero las escribí con miedo hasta el punto de abandonar esta historia y decirle a mi mujer, prepárate que nos vamos. Teníamos una familia en Buenos Aires y a dejar la radio. Los chavales eran, mis hijos tenían 3 o 4 años, eran chiquitajos. Y entre tú y yo tenemos 12 años de relación laboral en la radio. Yo recuerdo portadas que se han cambiado de protagonistas porque la carta de Fernando Onega decía algo tal. Así que... Pero volvamos a la senda, si os parece, de por qué el sonido del nodo de Carrero Blanco. Porque en ese año, en ese momento, uno, y aquí tenemos dos grandes testimonios, ¿no? Ser mujer, abrir brecha en el mundo laboral y en el mundo periodístico era muy complicado. Y aparte tú, Pura, tienes tu argucia profesional para colarte en la escena de esta zona cero del atentado, ¿no? Pura, Carmen, os coláis donde ocurre esto en Claudio Coello, ¿no? Esto lo recuerdas. Hola. Bueno, yo también tengo historias de censura que contar, pero lo voy a hacer brevísimamente porque mis compañeros ya creo que han hablado poderosamente del tema de la censura. Pero recuerdo aquellos censores que llegaban a la Moviola con su bigotito fascista y decían de aquí a aquí, fuera. Y se habían cargado un programa sobre el aborto, sobre el divorcio, sobre todos aquellos temas que estaban entonces prohibidos y que yo obsesivamente intentaba que salieran en antena. Pero yo lo que quiero hablar es de mujeres, porque me he pasado toda la vida luchando por visibilizar a las mujeres. Estoy contenta de estar entre 10, honor a quien merece honor, todos los que están aquí lo merecen, por supuesto. Pero bueno, me encanta que de 10, 7 sean hombres y 3 al menos seamos mujeres. Pero lo que yo lucho es porque en los próximos... Muchas gracias, pero no he terminado. Yo voy a luchar porque en los próximos podcasts de 5 sean mujeres. Están aquí jóvenes mujeres de 50 años o menos, como Carolina Pecharromán, Rosa María Artal, no sé si está hablando Monacid, que ellas merecen también ser 5 de 5 en los próximos podcasts. Y nada, la lucha mía ha sido la de visibilizar a las mujeres. Empecé con una experiencia en la serie de Los Marginados y conté 3 países a través de las mujeres exclusivamente, que parece fácil, pero no lo es. Porque como el mundo y el poder ha estado en términos generales a lo largo de la historia en manos de los hombres, pues tú llegabas a un país y decías, a ver, que me pongan los 40 principales. Y los 40 principales eran hombres. Era muy difícil encontrar mujeres. Por ejemplo, cuando hice un reportaje sobre Venezuela, ¿cómo contar? Yo quería contar el país a través de las mujeres, pero ¿cómo contabas el petróleo a través de las mujeres? Había mujeres ingenieros, conseguí encontrar 2. Y esa ha sido mi lucha. Primero en Los Marginados, la serie del 82, y luego en Mujeres de América Latina en el 92. Serie que, por cierto, también estuvo censurada durante 1 año y medio. Pero bueno, vamos a dejar el tema de la censura, que todos los que estamos aquí hemos sufrido muchísima censura. Tengo esa profunda satisfacción de haber luchado por la visibilización de las mujeres. Y en ese sentido, sí, me tocó cubrir algunas guerritas como primera corresponsal de televisión española, corresponsal de guerra, que corresponsal en prensa ya había habido muchas. Pero después de estar unos cuantos años haciendo guerritas, yo detesto las guerras y quienes las hacen, pero continúan haciéndose. Ahí tenemos ahora la de Ucrania, en la que, por cierto, está habiendo magníficas corresponsales, mujeres corresponsales de guerra. Un aplauso para el trabajo. Ahora he terminado.
Muchas gracias. Por las lecciones de periodismo que seguimos siempre, en los últimos tiempos también viendo en la televisión y leyendo en los periódicos. Bueno, vamos a ver, yo que de Pura Ramos, Pura, tú es que a ti te quieren meter o llegas a escribir en la sección femenina, en la página de contenidos femeninos de la prensa. Claro, es lo primero que me has dicho, Albert, esta mañana. Dices, fíjate qué época. Claro, o sea, es que tú querías, aparte de tu inteligencia, escribir otras cosas y no caer en el cliché de que la mujer fuera solamente eso en la prensa. Sí. Había una página femenina en los periódicos en la que tú dabas recetas de cocina, pensamientos y esas cosas tan horrorosas del mundo de la mujer. Y es algo que cuando entrabas en un periódico te tocaba hacer la página femenina, porque como ibas tú a hablar de política internacional, imposible, tú a las cosas propias de tu sexo, que era eso, las informaciones femeninas que se entendía entonces, y es a lo que te tocaba. Y luego el trato de la mujer, porque ¿cómo tenías que incluso criar a tus hijos? Esto de la conciliación que se habla tanto ahora, necesaria, evidentemente, ¿no? Pero tú has tenido que hacer encaje de bolillos para criar a toda tu gente. Sí, era muy difícil. Bueno, yo estaba cansadísima siempre, cosa que era normal, y en cuanto me sentaba en una silla me quedaba dormida. Y la malidad de mis hijos y de mi marido que me hacían una foto yo durmiendo, y luego le enseñaban a todo el mundo. Pero vamos, sí, es difícil compaginar el trabajo si lo haces de verdad y tu casa. Solamente con una gran fuerza de voluntad y con ayuda, claro, lo puedes hacer. Pero así es, te gusta tu profesión y das todo por ella. Es tan Pura y está Carmen, y son solamente dos, efectivamente, de este plantel y del total del podcast. Y estoy guiándole el ojo a Mónica Tourón, que es la secretaria general de la APM, porque este debate lo hemos tenido en la APM, lo han tenido ellos, la Junta Directiva, Presidencia, lo han tenido ellos, pero claro, es que realmente esta es, por desgracia, sin que ahora lo defendamos, la representación periodística que había entonces. Diría que menos. O sea, esta es la muestra real, y yo no haría solamente 5 y 5, rodeado que tengo mujer, hija, aquí está mi suegra, tal. Yo haría un total de mujeres maestras del periodismo. De hecho, hay sorpresa en los podcasts que sois de mujeres. Que queda porque suene Luis Ángel de la Viuda. Luis Ángel, claro, yo es que, como soy persona de radio, me hace mucha ilusión que esté aquí, pero Luis Ángel, tú nos contaste en el podcast, igual quieres contar otra cosa, ¿eh? Me vale bien que me saques el balón de la banda, pero aquello de que tú fuiste testigo de la que se forma en Moncloa cuando se va a estrenar La Cabina. La Cabina de López Vázquez y Bercero. No, pero no se forma en Moncloa. La cabina no se forma dentro de la televisión. Una tarde de viernes, Salvador Pons, que era el jefe de programa, persona con muchísimas manías, pero un gran talento creativo, me dice, léete este guión el fin de semana. Bueno, me leo el guión y digo, esto es un poco duro. Y dice, no, es muy duro. Era un guión de José Luis García. Y entonces digo, esto si se lo decimos al director general no nos deja hacerlo. Vamos a empezar a hacerlo por nuestra cuenta. Yo hablé con el director de producción, digo, vamos a hacer una cosa, no la comentes mucho, es una cosa, bueno, es una cosa esencial. Y vamos poco a poco. Y de vez en cuando ya le llegó Adolfo y nos decía, pero ¿qué estáis haciendo? No, pues es una cosa de la incomunicación, no es que tal. ¿Pero qué estáis haciendo? Bueno, ya un día ya me dijo, bueno, a ver, quiero ver lo que estáis haciendo. Ya estaba la práctica. Y entonces, cuando la ve, dijo, sois unos cabrones. Esto nos van a meter en la cárcel a todos. Era La Cabina. Y se hizo porque no se lo contamos, pero luego, por eso hay que... Adolfo dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y entonces lo que hacemos es presentarla a muchos concursos y ganó casi todos. Y por eso La Cabina está ahí, pero porque se hizo, ojo, no con la censura del director general, sino con la ignorancia que luego se manejó. Evidentemente, esa es una historia, pero yo me querría contar una historia muy breve que también, pero que esa sí que es de censura. agosto de 1951. O sea,
una llamada, está al teléfono el ministro de Hacienda. Yo digo, ¿el ministro de Hacienda? ¿Qué quiere usted de mí? Y me llama oye, Luis Ángel, digo, yo me quedé, si no me llama Luis Ángel en la vida. Oye, es que, ya sabes que ha habido una devaluación del dólar. Sí, está, ya lo estamos preparando. Mira, yo creo que no lo deberíais dar. Digo, ¿cómo que no lo deberíamos dar? Sí, porque esto es un tema muy... Yo digo, no, yo lo vamos a dar. A los 20 minutos llama Sánchez Bella. También me dice, me dijo, oiga, yo tenía una consigna de Adolfo Suárez. No le hagas caso nunca a Sánchez Bella. Nunca hagas caso a Sánchez Bella. Eso me lo dijo desde el primer día. Es decir, y era el ministro. Y dice, oye, que te ha llamado, estoy muy despótico, que te ha llamado el ministro de Hacienda, no deis eso. No, y yo le dije, pues lo vamos a dar. Y entonces, al cabo de un rato, llama el propio Adolfo Suárez. Oye, Luis Ángel, pero digo, pero estamos todos tontos. Pero si estaban los periódicos, ya estaba en la primera página de los 4 periódicos que había de la tarde. Y entonces la teoría de este es que Franco no veía los periódicos, pero veía la televisión. Bueno, y entonces cuando todos... Yo ya dije, yo ya había dado todas las órdenes del mundo, y dije, hablé con todo, lo digo, con los informativos, con los tal. Y cuando me pongo para la televisión y está acabando el programa, sale el del Tiempo, que era un tal Maldonado, que sustituía a los famosos hermanos Medina. Y empieza, hoy, que se ha devaluado el dólar, lo único que no se ha devaluado ha sido el Tiempo. Y yo dije, aquí murió Sansón y todos los filisteos. Bueno, es genial, genial. Lo comentaba Iñaki, del 39 al 77, al final, justo muerto Franco, la radio tiene que parar, la radio comercial tiene que detener su emisión y emitir el parte que tú alguna vez diste, Luis, y sonaba así. Atención, españoles. Habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban. Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Abro, como decía Iñaki, el abierto en el Hoy por Hoy. Abrimos el quinto tertuliano. Abro micros para todos, para que nos contéis. A mí, ya te digo, me gusta mucho lo que te pasó en Radio Sevilla y la entrada de militares en tu despacho. Esa historia es, Iñaki. Bueno, perdón, es que como lo ha contado en biografías, lo ha contado en historias, en libros, ¿no? Pero Iñaki, que en este contexto, entiendo que días antes de que finalmente fallezca el dictador, ¿no? De que muera, ¿no? Si no recuerdo mal, que a ti se te sienten 2 militares en tu despacho a contar de qué. Vamos a ver, poco antes de que muriera, yo era director de Radio Sevilla, a la sazón, y estábamos a la espera de que Franco muriera, estos días que estábamos convencidos de que no iba a tardar, pero todavía no se había producido el acontecimiento, el hecho, cuando un día recibo en mi despacho a 2 señores que se presentan y que eran comandantes de Estado Mayor y que me comunican que la buena noticia de que no van a volar la emisora. Y, como yo no tenía noticia de que fueran a volarla, me sorprendí bastante, ¿no? Y, perdón, ¿qué ocurre, no? Se acreditaron, ¿no? Hasta que descubrieron que yo no había recibido el oficio que parece que habían tenido que recibir, y que venía a ser lo siguiente. Había preparado una operación, que tenía un nombre, como se llamaba la Operación Génesis, como se llamará, según la cual, cuando se muriera Franco, si fuera necesario, decían, se iba a emitir un único programa por la radio, que iban a emitir todas las emisoras de radio de España, para lo cual iban a utilizar solamente determinadas antenas, e íbamos a quedar los trabajadores de la radio adscritos a determinados servicios para esa circunstancia.
Teóricamente, en la zona en la que yo estaba allí, solamente iba a mantenerse la antena de Radio Nacional de España en Sevilla y el resto iban a desaparecer. A volar. Me dijeron, no vamos a volar la emisora, deduzco que tenían previsto que volarla. Detonarla. Pero de pronto me dijeron, pero en consideración a la tradición de esta emisora, era la emisora de Queipo de Llano, no se nos olvide, bueno, hemos decidido que no volamos la emisora y que emitiremos no solamente por Radio Nacional, sino también por Radio Sevilla los mensajes que se tengan que emitir. ¿Pero qué mensajes se van a tener que emitir? Los mensajes que se decida que se tienen que emitir en caso de que se ponga en marcha esta hipótesis. Entonces venimos a que usted nos diga cuántas personas, entre técnicos y locutores, serían necesarios para sostener, junto con los de Radio Nacional, un servicio de 24 horas para dar las informaciones que les fueran facilitadas a ustedes. Según hablábamos, entra un militar diciendo que se llevaba el enlace de microondas para ver cuánto se tardaba en llevar el enlace de microondas de Radio Sevilla, en la calle González Abreu, a Capitanía General, que era donde se iba a instalar, llegado el caso de que después se pusiera en marcha, la emisión. Detrás del militar que se va el enlace de microondas, los técnicos de la radio que se llevan el enlace de microondas, naturalmente emisión cortada. Bueno, entonces sigue adelante la historia, que la resumo muchísimo, y es que teóricamente toman esa decisión, que no se va a volar la emisora, y que vamos a quedar adscritos a una organización de corte militar. Yo tenía que facilitar los nombres de las personas que fueran a ser utilizadas para ese ejercicio, y yo digo, bueno, pero yo no sé si a estas personas les mando yo a la gloria o a la gloria eterna, o a la muerte. Dice, podría ocurrir que yo no quisiera participar en esto. Dice, no está previsto. Usted sería incorporado con el grado militar correspondiente a la Capitanía General, donde se pondría con el de Radio Nacional a dar las instrucciones a los técnicos y locutores que van a ese servicio. Os podéis imaginar que en ese momento yo estaba llamando a Eugenio Fontán, director general de la SER, desesperado, que él dedujo que yo estaba borracho. ¿Pero qué dices? Bueno, en fin. Eso pasó. Finalmente había ocurrido que tenían una hipótesis en marcha que consistía en que iban a emitir determinado tipo de informaciones que iban a estar centralizadas en la Capitanía General, iban a quedar todos los trabajadores adscritos a ese servicio, los locutores y los directivos, con el grado que fuera, manteniendo la autoridad teórica sobre estos chicos. Finalmente la hipótesis no se puso en marcha, pero era la historia de cuando fuimos a punto de ser volados, por fortuna se salvó. Aquella tarde llegó Eugenio Fontán con 3 de sus más importantes jefes corriendo a Sevilla a ver si nos habíamos vuelto todos completamente locos. Ya se estableció el acuerdo. Todo había sido, como tantas otras veces, una fuerte improvisación. No habíamos recibido la notificación. Ellos venían solo a precisar lo que se suponía que ya sabíamos. Ni lo sabía yo, ni naturalmente lo sabía la Dirección General de la SER, que vivió una de las jornadas más tremendas en las vísperas de las... Estuvimos unos días esperando a ver si se ponía en marcha aquella hipótesis. Yo dije, de todas maneras, yo le digo a usted la relación de personal y usted será el que elija quién va y quién no va, porque yo no pienso hacerlo. Como tantas cosas en aquella época, porque hay mucha letra pequeña, no digo no publicado, no digo por censura, sino porque hay muchos tal. De lo que nos contó Juan Luis Cebrián en el podcast, que podéis escuchar, Juan Luis, aparte de la historia de la creación del país, que no nace con la muerte de Franco, sino que ya se está fraguando antes, puedes dar detalles. A mí lo que sí me dejó, igual es un dato Vox Populi, pero yo creo que los más jóvenes no sabemos que tú tienes la certeza de que Franco no muere el 20N. Sí, vamos a ver, Franco en realidad se murió, el franquismo se murió el día que asesinaron a Carrero Blanco. Correcto. Y yo estaba de director en funciones de informaciones porque Jesús de la Serna estaba en Panamá con Torrijos y con todos los directores de periódicos de Madrid y de Barcelona. Es decir, todos los directores de los periódicos nacionales éramos interinos, estábamos en funciones. Yo era subdirector y cuento esto como prólogo a lo de la muerte de Franco, ¿no? Porque a Carrero lo asesinaron a las 8:30, 9 de la mañana, y a las 11:30, 12 pudimos publicar una edición especial que decía "ha fallecido el presidente del gobierno", porque prohibieron decir que había habido un atentado, ni que se especulaba con la explosión de gas, ¿no? Y esto es porque empezaron a cundir rumores de que habían asesinado a no sé cuántos gobernadores militares en Valladolid, etcétera y tal. Entonces ahí se vio que el régimen estaba completamente liquidado.
Cuando se muere Franco, ya antes de morirse Franco, se había formado la Junta Democrática en París, había contactos con Carrillo, ojo, Nicolás Franco, sobrino de Franco, iba a París a hablar con Carrillo sobre qué iba a pasar después de la muerte de Franco, que había salido llorando en el funeral de Carrero Blanco, y todo el mundo dijo, ni es Franco ya ni nada que se le parezca, ¿no? Y en Informaciones estábamos, como en todos lados, pues día y noche jugando al mus y al póker en la redacción, esperando a que se muriera Franco, porque como no sabíamos cuándo se iba a producir eso. La noche que murió yo estaba en el periódico jugando al mus, es decir, con algunos colegas, y nos llamaron allí por las 11 de la noche, 10:30, 11 de la noche, para decir que se había muerto ya. Y pudimos comprobar que se había muerto. Pero nos dijeron ya, pero van a prolongar la noticia por diversas razones. Unos dijeron que era para que coincidiera con el aniversario del fusilamiento de José Antonio, que es muy probable que fuera así, porque estas imbecilidades se les ocurrían a cada paso a la familia de Franco y al entorno, porque no era el gobierno en realidad el que llevaba aquello en ese momento, quien lo llevaba eran los familiares de Franco, el yerno, etcétera y tal, ¿no? Y casi con toda seguridad murió antes, pero ¿qué más da? Pero todo el mundo estaba esperando que se muriera. Estando yo en televisión el año anterior, el general Díaz Alegría se fue a entrevistar con Ceausescu a Rumanía. Era el jefe del Estado Mayor Central, lo destituyeron. El príncipe de España se entrevistó con Ceausescu en Persépolis, en los actos que conmemoraban Persépolis, todavía estaba el Shah de Persia allí. Es decir, había una relación, de hecho, por parte de mucha gente con la oposición en el exilio y con el Partido Comunista, y que ya era eurocomunista, entre otras cosas, porque Brezhnev quería establecer relaciones diplomáticas con el franquismo, y había una discusión sobre eso. Al final vino no un embajador, sino con López Bravo, de ministro de Asuntos Exteriores, un representante diplomático, y por lo tanto la muerte de Franco era algo que primero estaban deseando todos los franquistas, es decir, salvo los que estaban en el pesebre directamente, ¿no? Y todo el mundo la estaba esperando. No fue nada dramático, fue dramático el asesinato de Carrero Blanco. Carmen. Bueno, cuando murió Franco yo trabajaba en Informe Semanal. Entonces, todo lo que rodeó la muerte de Franco fue truculento. Y voy a contar una truculencia más. Nos repartió el trabajo Pedro Urquicia entre los 8 o 10 reporteros que trabajábamos allí. Y a mí me tocó la Capilla Ardiente. Y reaccioné no como periodista, sino visceralmente. Dije, mira, Pedro, yo no quiero ni verle. Yo tenía que haber reaccionado como periodista y naturalmente ir allí, porque era un acontecimiento histórico. Pero dije, dime que haga cualquier cosa. Y me dijo, bueno, pues vete a entrevistar al que fue su médico durante toda la vida, Vicente, que ahora no me acuerdo del apellido. Bueno, fui a su clínica a entrevistarle y me contó que la noche que murió, unos días antes de morir, se lo sacaron del Pardo hasta el hospital envuelto en una alfombra. Sí. Yo eso no lo entendí nunca, no me lo explicó, no me lo pregunté, pero me parece una truculencia, ¿no? Lo bajaron del dormitorio en la alfombra, ¿no? En una alfombra al cuerpo de guardia del Palacio del Pardo, porque le tuvieron que intervenir de urgencia en el cuerpo de guardia, en el botiquín de urgencia que tenía el Palacio del Pardo. Pero Juan Luis, ¿no había una sabanita, algo donde llevársela? Es que no, no sé si fue una sábana, pero es que tenían que bajarlo a mano por la escalera, no cabía en el ascensor. Y necesitaban, y fue así. Además se fue la luz cuando le estaban interviniendo. Hubo un corte de luz. Truculento todo. Pero por eso digo, fue truculento, pero fue casi cómico. Nos llamábamos por teléfono y decíamos, ¿está mejor? No, está peor. Este era el saludo al teléfono, ¿no? Y yo me acuerdo, José Luis Gómez estrenó una obra de teatro en El Español por esa época, y allí todo el mundo lo que estaba esperando, que era
sobre el fin de Hitler y tal, y todo el mundo hablaba de Franco, etcétera, etcétera. O sea, y el pobre Solchaga en televisión diciendo aquello del desmelenamiento, no sé, era un diagnóstico que decía, no sé qué le pasan las melenas, era algo intestinal que le estaba pasando. Pero eran las melenas de los intestinos, ¿eh? Sí. Bueno, Exactamente. este es el espíritu del podcast de Maestros del Periodismo, que ya tenéis el primero de Luis María Ansón, que cuenta también un montón de historias. Pura Ramos nos recibió en su casa a mediodía con un tercio de cerveza, por cierto. Sí, a mediodía, en tu casa, que fue como, ¿de qué pasta están hechos estos compañeros? ¿No? Pero por avanzar y por que veáis un poco el espíritu del podcast, que ellos hablan todo el tiempo en las grabaciones, lo escucharéis, avanzamos en el tiempo y aquí, insisto, Maestros del Periodismo, que se podría haber llamado este trabajo perfectamente Testigos de la Historia. Escuchamos el siguiente corte y me entenderéis perfectamente por qué lo digo. Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. Puedo, en fin, prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos. Fernando, te está mirando toda la sala. Me he dado cuenta. Vale. Esta es la parte en la que me decía Javier Casal de Hora 14 estos días, no vas a preguntar nada, pero te pregunto, ¿te reconoces en estas palabras? Sí, y además la voz de Suárez, cuando lo oigo a veces sin contar con ella en la radio, me hace sobresaltar y pienso que estoy hablando yo. Es el nivel de identificación que yo tenía con Adolfo Suárez. Bueno, ese discurso, trozo de discurso que se acaba de escuchar, es el discurso de petición de voto en las elecciones primeras de 1977, dicho el 13 de junio de 1977. Pasa por ser el discurso mejor de Adolfo Suárez. Yo creo que no lo es. Yo creo que el mejor discurso de Adolfo Suárez es el que pronuncia en la primavera de 1976, en el Congreso de los Diputados, entonces Cortes Españolas, ante los procuradores, donde define lo que era la transición, aquello de hacer normal en la ley lo que a nivel de calle es simplemente normal. Esa fue la transición y está definida en ese discurso, que es el discurso que contribuye de una forma decisiva, aunque la decisión del rey estaba tomada, a que fuera designado presidente de gobierno. Luis está levantando el dedo, que es como que Dios diga quiero intervenir, y te quería preguntar justo que claro, tú has considerado contar con voces como las de Fernando Onega para la carta que te escribía diariamente en Protagonistas durante décadas, ¿no? Pero tienes recuerdos con Suárez, recuerdos con Onega, ¿qué es lo que te evoca escuchar este momento del presidente? Yo, aparte de los momentos de Fernando Onega, había otros momentos. A continuación de Fernando correspondía a los humoristas del debate sobre el Estado de la Nación. La radio también proporcionaba momentos para sonreír. Cuando terminábamos aquel programa, el debate sobre el Estado de la Nación, con Tipi y Col, con Antonio Mingote, con Chumi Chume, con Summers, con todos los humoristas. Tip nos pedía a todos venir conmigo, que ahora me toca a mí corresponderos por lo guapo que sois, decía ella. Terminaba el programa, nos íbamos a un chiringuito, nos invitaba a tomar una cerveza, pero antes de entrar en el chiringuito pasábamos por un kiosco que se llamaba la Regente María, muy amiga de Tip. María, prepárame el Frankfurter Allgemeine. La gente se quedaba mirando, pero no sabíamos que tú sabías alemán. Dice, no, esto es lo hago para el crucigrama nada más. Tip y todos los humoristas nos hacían olvidar las penas que teníamos en aquel momento. Oye, yo te quería hacer una pregunta, una duda que arrastro toda mi vida. A ver si es verdad o es una leyenda urbana. Hay un día que entre el público hay un futbolista que viene acompañado de unas chicas muy guapas, y ese día se estrenaba como jugador del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Y entonces tú le haces una pequeña entrevista y le dices, o sea que hoy debutas.
Y dice, no, son mi hermana y mi prima. Aquel debate de la Nación, uno de los momentos más amargos. ¿Pero esto fue verdad o no? Ya. Nos trajo momentos muy felices el debate de la Nación. Mucha gente me decía, yo cuando voy en el coche escucho el debate de la Nación cada miércoles, pero me detengo, paro el coche porque es un peligro escuchar el debate de la Nación conduciendo. Pero yo recuerdo el último momento, el adiós que me dice su mujer, de esta tarde no pasa, cuando yo estaba ya falleciendo en el hospital, y fui a verle, y él estaba, la mujer de Tip haciendo punto y esperando que el médico dijera, bueno, ya a partir de este momento no hay nada que hacer. Y Tip estaba mirando, sentado en la cama, mirando hacia arriba. Y yo se me ocurre cogerle la mano, dice, Luis, si sabes que te estoy cogiendo la mano, apriétame la mano. Y me apretó la mano. Se estaba enterando de lo que decía, pero no podía transmitirlo. Por los momentos más horribles y más tremendos, los últimos minutos, porque aquella tarde falleció Tip y con él falleció el debate de la Nación, y al terminar el debate de la Nación terminó parte del humor de los españoles que escuchaban aquella hora inolvidable, con Mingote, con Coll, con Chume Chume, con Gila, con Summers, con todos los humoristas del país. El único que queda vivo, y además con mucha vida, es Alfonso Sía. Y Alfonso Sía, el otro día le comenté, qué pena, Alfonso, el no tener, porque yo me preocupaba de hacer el programa y el programa del día siguiente, pero no guardar la cinta. Y dice, yo tengo la cinta, me dice, yo tengo todas las cintas. ¿Cómo todas las cintas? Todas las cintas las tengo. Y entonces, al terminar el programa, él se metía en el locutorio, se había quedado de acuerdo ya con el control y le daba una cinta, una grabación de aquel debate del miércoles, y otro miércoles, y otro miércoles. Y todos esos miércoles me los cedió Alfonso Sía y están en el debate sobre el Estado de la Nación de Ponferrada, en un armario donde se recogen todas las radios antiguas y las radios de hoy y las radios de mañana, ¿no? Yo les recuerdo, si alguna vez pasan por León, acérquense por Ponferrada, acérquense por el debate museo que tengo, y que alguien le recuerde alguna de las revistas, porque eran auténticas revistas radiofónicas protagonizadas por aquella colla de amigos capitaneados por Luis Sánchez Polac. Y a comer botillo. Estamos ya, que es lo que yo puedo también hablar de lo que se come el botillo en Protagonistas. Esto lo ha hecho siempre con maestría Luis del Olmo, que ha sido encajar en un magazine tanto lo serio como el humor y como la vida, ¿no? Esto es lo que él importa con sus protagonistas a nuestro país, ¿no? Pero claro, traía el humor. Hace frío ahí fuera, pero está muy caliente la jornada de actualidad. Se habla mucho en estos días de momentos de tensión en nuestro país. Yo jamás haré la frivolidad de decir que lo que va a sonar ahora era humor, pero ahora lo podemos escuchar y mantener al menos una leve sonrisa sobre ese momento que todos hemos vivido. Por favor. Sí, algo en estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. La gravedad del momento tiene otra dimensión, si lo están escuchando bien, por la narración radiofónica de Rafael Luis Díaz, ¿no? Es otra forma de vivir
las imágenes que tenemos todos en la retina y las fotografías que ya sabemos cómo acaba y aparte cómo acaba en horas, ¿no? Pero este sonido lo viven todos, ahora me contará Juan Luis, pero lo vive y lo ve en su despacho como director de informativos Iñaki Gabilondo, y hay un momento de tensión personal de decir, bueno, sí, quizá, como ha contado alguna vez Rafa Luis, ¿no? Es decir, que, bueno, pues si este es el final del proceso abierto hace años, por lo menos que se sepa quiénes están entrando, ¿no? Quiénes son los que están acabando con la democracia naciente en España, ¿no? Y aparte hay debutas ese día en televisión. En fin, muy contado, Iñaki, pero este momento sí que es, tanto que se frivoliza, entre comillas, ahora con este tema, un momento de intento de golpe de Estado real. Bueno, se ha hablado tanto ya que... No, yo solo puedo aportar aquí la particularidad de que yo lo vi en directo, porque yo conozco a mucha gente que asegura que lo vio en directo y no se dio en directo, de manera que no lo pudo ver en directo. Se estaba grabando, era una rutina, en cierto sentido, porque era una votación, la segunda votación que ya sabíamos que iba a dar como resultado la aprobación del Plan Carlos Sotelo, de manera que como solo había una televisión, no había que competir con nadie, como se sabía cuál era el resultado, se estaba sencillamente grabando para emitirlo en el telediario de la noche. Por tanto, no se dio en directo. Pero yo en mi despacho sí tenía entre los monitores de recepción de señales la señal del Congreso. Yo sí lo vi en directo. O sea, no tengo ya más que decir. Solo decir que todos aquellos que todavía se estremecen al ver aquello, imagínense lo que era verlo cuando no sabíamos cómo iba a acabar. Porque ahora lo vemos sabiendo cómo acabó. Pero cuando yo lo estaba viendo, yo no sabía cómo iba a acabar, ni qué querían decir las ráfagas de disparos, ni qué significaba la desaparición de los diputados debajo, si estaban cayendo abatidos por las balas. Solamente les invito a que piensen por un momento que eso que están viendo, la próxima vez que lo vean, lo ven sin saber cómo va a acabar. Y en la tensión profesional, en el momento de la redacción, Iñaki, que es un momento que cuando lo cuentas en el podcast es muy interesante por el minutado, ¿no? por el momento vivido, ¿no? Que es cuando salen los soldados se van, que es como, bueno, se van, vuelven, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el orden del caos? ¿No? O sea, volverán y entonces ya tomarán represalias, ¿no? Y ahí los periodistas, año 81, decidís que hay que dar la cara, tú eres editor de informativos y ahí te pones. Ahí te pones que ahora ya muy bien todo, pero en ese momento es, oye, igual vuelven y ¿qué pasa? Sotillo, Picatoste y yo vamos al despacho de Castedo y decimos, se han ido, ¿qué pasa? ¿Han ganado, han perdido, se han ido porque van a volver, se han ido porque viene el relevo, se han ido porque ya se marchan, ¿qué pasa? Porque habían dado instrucciones, orden, de que no se diera información ninguna y por eso no la estamos dando y de repente se fueron, pero no dijeron que se iban porque se iban. No sabíamos si un minuto después iba a venir su relevo, no habían alterado la orden que habían dado. Por tanto, llegamos al despacho de Castedo y decimos, ¿qué hacemos? Y decimos, vamos a dar información. Entonces se decide que vamos a contar que hemos sido ocupados, que ahora vamos a comenzar a dar información sin saber si podíamos hacerlo. Entonces tomamos la decisión de ser nosotros personalmente quienes lo hiciéramos para no encomendar esa tarea a nadie, no fuera a acarrear algún tipo de problema. Entonces yo subo a la redacción, me subo encima de una mesa, le digo a todos, ¿por qué se han ido? No sé, ¿quiénes son los que se han ido? No sé, ¿quién gana? ¿Qué vienen? No sabemos nada. Hemos decidido que vamos a dar información. Y lo voy a dar. Por eso es el día que yo debuto, nunca había salido en pantalla, salgo yo en pantalla para contar esto. Pero aparte, para mí es muy emocionante, aunque por lo visto nadie le dio especial importancia, porque todo el mundo lo hizo con toda naturalidad. Cuando yo me coloqué el día de mi primera vez ante una cámara para decir que hemos estado ocupados y que ahora ya se han ido y que ahora vamos a empezar a contar la información, pues eso, el plató que se abrió, el primero que se encontró, con la primera mesa que se encontró, se iluminó como se pudo, ni se maquilló y ahí aparecimos, pues yo cuando se abría la puerta del plató del fondo y se abría la puerta y entraba un poco de luz, yo no sabía si era el que venían o no venían, no sabíamos si estábamos haciendo algo que tenía algún tipo de riesgo. Tenía aquella una cierta inquietud. Yo creo que nadie ha debutado ante televisión menos preocupado por saber qué tal estaba quedando. Vamos. Pero lo que a mí me pareció, para mí, muy emocionante, es que cuando se decidió que se iba a dar información, era una mesa larga, yo me siento, empiezo a dar información y se empiezan a sentar compañeros. Se sienta Victoria Prego, se sienta Rosa María Mateo, se sienta Isabel Clara Francia, para participar en la información y, eventualmente, para participar también en el riesgo que se pudiera estar corriendo. La radio vivió momentos felices, sin duda, como ese debate sobre el estado de la nación. Pero yo os voy a contar el momento más amargo que he pasado en mi vida. Hubo un momento en que,
con un poco de suerte por parte de los terroristas, me van a cazar un día. Y un día nunca tuve tanto miedo como aquella mañana. Yo le digo a mi guardaespaldas, Alfonso, cómprame una pistola. Yo quiero ir a la radio con una pistola. ¿Estás loco? ¿Qué dices? Pero para eso estamos nosotros, cuidándote de ti. ¿Dónde está la policía? Cómprame una pistola. Yo no voy a la radio sin una pistola mañana. Y si tú no me la compras, pues tú has dejado de ser el cuidador mío. Cómprame una pistola. Me compré una pistola. Yo voy con una pistola a hacer el programa Protagonistas. Paseo de Gracia 1, novena volante. Es el día más terrible que yo he vivido y el programa más horroroso que yo he hecho. Yo era incapaz de hilvanar una frase, porque llevaba un pistolón enorme, precioso por cierto, que me compró Alfonso. Cuando terminó el programa, le dije a Alfonso, toma la pistola, devuélvela, devuélvela. Pero aquellos instantes, haciendo el programa con un pistolón, que tú no habrás hecho nunca, no. Un programa con un pistolón encima. No quiero olvidarlo, por horroroso y por terrible que fue, ¿no? Porque yo veía terroristas etarras por todos los sitios. Venía alguien distinto a ver el programa y yo digo, ¿este quién es? O esta quién es. Porque el programa era muy parecido, el auditorio muy parecido a este. Puede haber 100 o 150 personas. El peor programa de mi vida con el pistolón. Terminó, ya te digo, llamé al cuidador mío, digo, Alfonso se llamaba, toma, devuélvelo, devuelve la pistola. Es el momento más terrible que he vivido, al lado de los momentos y momentos y momentos felices que me ha dado Protagonistas, que me ha dado la radio, que me ha dado competidor de este señor. Porque este señor, que fuimos competidores, pero al final nos hemos querido como hermanos. Sí. De hecho, en el podcast hay tramos que hay que editar porque se va el tiempo, ¿no? Como aquí ahora que se está agotando, pero incluso Luis Ángel de la Viuda, cuando hablaba de vosotros, decía, estos competidores, Iñaki y Luis, claro, porque Radio 80, Antena 3, ¿no? Eran momentos como de máxima presencia de audiencia en los 80, ¿no? O sea, que estabais ahí, él también estaba ahí. Está bien que nos estemos quedando con ganas de más, tengo la impresión, porque estamos cerrando este evento. Yo querría que alguno de vosotros, si no todos, si lo hacéis con mucha brevedad, siendo maestros del periodismo, lo que hemos hecho en cada grabación, lo recordáis, ha sido darle una pequeña consejo, una mínima lección, un dato a la generación que ahora se está formando en universidades y que quiere dedicarse a esta profesión. ¿Qué queréis decirles a estos? No sé si uno quiere tomar la palabra o queréis decir algo brevemente todos, ¿vale? Para este joven periodista, mujer periodista que quiere irse. Es muy sencillo, que recen mucho. Que rece mucho. Juan Luis, ¿tú que fuiste al seminario? No, al seminario fuiste tú, ¿no, Onega? Sí. Tú, esto es. Yo no fui al seminario. Uno, acepto muy honrado el título de maestro del periodismo, pero no quiero ser maestro de nada ni de nadie. El periodismo es una profesión poquito de gañanes, rufianes, etcétera, el buen periodismo, ¿no? Por lo tanto, acepto el título, pero no es lo que deseo. Y yo lo que diría es que no tengan miedo. Y hay mucho miedo y mucha autocensura en este momento en las redacciones españolas. Que no tengan miedo. Valiente, pura. Mira, yo diría lo que dijo un buen periodista llamado Víctor de la Serna. Humildad, humildad, humildad y a ser posible un poco de buena salud. Muy bien. Carmen. Bueno, aunque los periodistas nos dedicamos a destruir tópicos, yo quiero terminar con un topicazo. El periodismo es la profesión más hermosa del mundo. Sí, señor. Don Fernando. Yo les he dicho a mis hijas, casi desde que nacieron, que escribieran mucho, aunque fuera para tirar a la papelera, que leyeran mucho y que fueran ellas. Que no trataran de imitar a nadie, porque ese puesto que tratan de imitar ya está ocupado. Dices tú que no tengan miedo. Yo no tenía miedo, pero llegó un momento que sí tenía miedo. Sí tenía miedo. Yo también tuve una pistola, pero era de mentira. De fogueo. Mira, pasado mañana se celebra el aniversario
del asesinato de aquel policía que mataron enfrente del Corte Inglés, en muy cerca de mi casa. Pero te aseguro que yo, hablando con la esposa, con la viuda, en este momento se me rompe el alma, porque le dije, todo lo que necesite. Yo gano dinero en este momento en la radio. Todo lo que necesite, pídamelo. Cada mes. Porque se ha quedado sin marido por mi culpa. Porque los etarras iban a por mí. No me encontraron a mí porque había cogido el avión por la noche para hacer una entrevista a Baltasar Garzón, aquí en Madrid. Pero iban a por mí. Me estaban esperando. No me cazaron a mí y cazaron a él. Aquellos momentos yo estaría dispuesto. O sea, el dinero que me había dado la radio, que me dio mucho dinero la radio, se lo quería entregar a la viuda. Y la viuda dice, no se preocupe, Luis, que yo cuidaré de mis hijos. Es pasado mañana cuando recordamos, hace no sé si son 7 o 8 años, el asesinato enfrente de mi casa y buena memoria de aquellos canallas que fueron y honra la memoria con esta mención. Iñaki, te toca. Bueno, yo creo que a medida que nos hacemos más viejos, nos hacemos más escépticos, pero no debemos confundir ese escepticismo con sabiduría. Solemos decir que eso es sabiduría. No, es cansancio. No debemos transmitir a los jóvenes nuestro cansancio convertido en pretensión de sabiduría y en escepticismo avinagrado. Tienes razón. Hemos de decirles, habéis elegido el oficio más bonito del mundo. Pero cuando os preparéis para todo, preparad también vuestra sensibilidad para interesaros por la gente. Porque si no os interesa la gente, os habéis equivocado de profesión. Muy bien. Un aplauso para todos. Claro. Para todos. Para todos, porque si me dais un minuto para acabar, sé lo que estáis pensando, porque ha pasado en la Junta Directiva de la APM, ha pasado preparando todo esto, este evento. Hay más maestros del periodismo. Claro que hay más maestros del periodismo, pero hay maestros del periodismo ya no los alumnos en la universidad que nos dan lecciones constantemente con muchas preguntas, ¿no? Hay maestros del periodismo en redacciones pequeñas de provincias, compañeros, en emisoras locales. Hay lecciones de periodismo, como decías bien antes, Carmen, en los compañeros y compañeras, reporteros gráficos que están en primera línea de guerra contando la miseria de una guerra en plenas Navidades, ¿no? Y todos tenemos seguramente en nuestra memoria maestros del periodismo. Yo es que mi madre vino de Cádiz esta mañana, porque soy hijo único y tenía que mencionarla, y el abuelo Antonio tendría una entrevista. Y el tío Pepe, Rosa. Es que la orden de alejamiento la han respetado, mi madre, mi suegra allí. Pepe también fue maestro en Nuevo Diario y en más sitios, ¿no? Entonces, todos tenemos... Así que es un orgullo que junto a la Fundación La Caixa, la APM pueda anunciar que tiene una segunda temporada prevista y ojalá haya una tercera, una cuarta y una quinta. Y ustedes que lo escuchen y lo compartan. Vamos ahora al cóctel y así todos nos felicitamos las fiestas. Y ahora foto de familia, nos podemos acercar y felices fiestas a todos. Gracias por la escucha, gracias por compartir. Upa. Ya, vale.